Grabando. ¿Qué me pregunta Manuel? ¿Daño en qué nervio? Bueno, en nervio mediano, por ejemplo. Es un ejemplo que estamos dando. Cuando ustedes vean las metámeras, van a darse cuenta de eso. ¿Me entendieron esto? Sí. Y vamos a ver entonces las metámeras más adelante. Eso no Ajá, lo les sabía. pregunto. Ahora, paréntesis, pregunto. ¿Continúo o sigo? Siempre que yo pregunto esto, me dicen, no, doctor, no siga, estamos colapsados. ¿Sigo o Sí, No, Vale, sí. continúe. sí, seguimos? continúa. Ok. Entonces, fíjense, vamos a ver el recorrido de cada nervio y qué inerva desde el punto de vista motor, o sea, qué músculo inerva y también las metámeras, ¿ok? Uy, ¿qué pasó? Buenas, probando. Te escuchamos, profe. Ajá. ¿Sí lo escuchamos? Ya va, creo que se me fue el internet de la lacto. Oh, Llegó la Dios. chirita a la lacto. Sí, se volvió Sí. loca mi lacto. Sí, y de paso salió el botoncito amarillo. La cuestión amarillita esa que sale en la pantalla. Ay, cómo odio mi lacto. Coño, es que no, cuando no es una cosa es la otra, mira. Ya va, que le dio la loquera. Volvió la lacto. Entonces, vamos a ver primero el nervio mediano, ¿verdad? ¿Dónde nacía el nervio mediano? De la unión del tronco secundario lateral con el tronco secundario medial. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Fíjense, aquí vemos la imagen del atlas. Tronco primario, tronco secundario lateral, tronco secundario medial. Y vean, aquí viene naciendo el nervio mediano, ¿ok? Y aquí lo vemos sin músculo. Vean cómo el nervio mediano nace en el plexo braquial, pasa por la cara anterior del brazo, pasa por el surco bicipital interno y se interna en lo que es la mano. Fíjense, por aquí viene bajando por el brazo a nivel del surco bicipital interno. Él pasa por el canal bicipital interno, el canal que está entre el bíceps y el tríceps, ¿verdad? Y también se mete por aquí, por el surco bicipital interno, que acuérdense que yo les dije que el tendón del bíceps abrazaba los músculos epitrocleares. Este es el tendón de los músculos epitrocleares. Entonces, este tendón, el tendón del bíceps, los abraza y deja un surco, que es el surco bicipital interno. Por ahí pasa el nervio mediano, ¿ok? Pregunta, ¿qué músculos inerva el nervio mediano en el brazo? Absolutamente a nadie. El nervio mediano no inerva ningún músculo en el brazo. Él se va a encargar de inervar los músculos que están en el grupo anterior del antebrazo. Todos los músculos del grupo anterior del antebrazo los inerva el nervio mediano, ¿ok? Menos al menos al músculo cubital anterior, ¿ok? El músculo cubital anterior es el único músculo que no inerva el nervio mediano. Pregunta de examen. ¿A quién no inerva el nervio mediano en el antebrazo? Al cubital anterior. Y fíjense que él pasa por debajo del flexor común superficial de los dedos y se va a internar entre los tendones del palmar mayor y palmar menor. Y una cosa que no pueden dejar de decir nunca es que el nervio mediano pasa a través del túnel del carpo, ¿ok? Pasa a nivel de la muñeca a través del túnel del carpo y se interna en la mano, ¿ok? En la mano va a inervar de forma motora a todos los músculos de la eminencia tenar, todos los músculos del pulgar, ¿ok? Y a los músculos de la celda media de la mano, ¿ok? Tanto los interóseos como los lumbricales, ¿sí? Y en cuanto a las metámeras, fíjense que las metámeras del mediano corresponden a toda la mitad externa de la palma de la mano, ¿ok? Incluyendo el primer, segundo y tercer dedo, y la mitad externa del cuarto dedo. La descripción de las metámeras, si quieren, no se las aprenden. Lo importante es aprenderse la imagen, saber cuál es el sector. Y fíjense aquí, el mediano inerva el dorso del segundo, tercer dedo y la mitad externa del dorso del cuarto dedo, ¿ok? Les repito, la descripción no es importante. Lo importante es aprenderse la imagen. Si un paciente, ustedes vienen y lo cortan, si es posible, en la palma de la mano, ¿siente? No, no siento. Entonces está dañado el nervio mediano. Fíjense lo importante de la metámera. Muy bien, vamos ahora con el
músculo cutáneo que nace del tronco secundario lateral. Ahí está. El músculo cutáneo, fíjense, aquí lo vemos, él al nacer del plexo braquial va a perforar un músculo en el brazo. Pregunta de examen. ¿A quién perfora el nervio músculo cutáneo en el brazo? Al músculo coracobraquial. Acuérdense que el coracobraquial pertenecía a los músculos del grupo anterior del brazo, plano profundo. El coracobraquial era el que venía desde la apófisis coracoide a la cara medial del húmero. Y fíjense que él está perforado por lo que es el nervio músculo cutáneo. ¿Ok? Y nos forma un canal. Fíjense, este canal que ustedes están viendo aquí se llama canal de Casserius, ¿ok? O canal del coracobraquial, mejor dicho, canal de Casserius. Como hoy no se usan los epónimos, lo llamamos canal del coracobraquial. ¿Qué es el canal del coracobraquial? Un canal que se forma cuando el músculo cutáneo, el nervio músculo cutáneo, perfora el músculo coracobraquial, ¿ok? Y ahí, él prolonga, emite sus ramas motoras para inervar a los músculos del grupo anterior del brazo, bícebraquial, coracobraquial y braquial anterior, y desciende por fuera del surco bicipital interno. Él pasa por fuera, repito, del surco bicipital interno, por fuera, repito, por fuera, no por dentro, por fuera, y llega a inervar sensitivamente el antebrazo, ¿ok? Fíjense lo que inerva toda la mitad externa del antebrazo y de la porción más distal del brazo. Sensitiva. Esta es la metámera del músculo cutáneo. Muy bien. Vamos ahora con la otra rama terminal anterior, que es el nervio cubital, que nace del tronco secundario mediano. Ajá, fíjense, aquí lo vemos bajando. Y una característica que tiene el nervio cubital y es que el nervio cubital desciende por la cara anterior del brazo y luego se hace posterior y va a pasar por un surco que se ubica en digamos que la cara posterior de la epífisis distal del húmero. Acuérdense que cuando vimos osteología, en la epífisis distal del húmero, si la veíamos desde posterior, veíamos que entre la tróclea y la epitróclea se formaba un canal, ¿ok? Que era el canal del nervio cubital. Por ahí pasa el nervio cubital. Ese es el canal, yo siempre pongo el ejemplo, ese es el canal que cuando nosotros movemos el brazo hacia atrás, nos golpeamos el codo y sentimos un corrientazo. No, eso ocurre porque nos golpeamos justamente el canal cubital, el canal del nervio cubital. Y al golpeárnoslo, hiperexcitamos el nervio cubital y se produce ese corrientazo. ¿Ok? Luego, el músculo nuevamente, el nervio nuevamente se hace anterior y va a inervar motoramente a un solo músculo en el antebrazo. ¿A cuál? Al músculo cubital anterior. Pregunta examen. ¿Qué músculo inerva el nervio cubital en la cara anterior, en el antebrazo? Al cubital anterior. Y llega a la mano donde va a inervar o donde se va a extender a la eminencia hipotenar y también al cuarto dedo. Y aquí lo vemos al amiguito. Fíjense que él se hace posterior. Ahí está clarito. Baja por el antebrazo, inerva el cubital anterior y llega a la mano. ¿Ok? ¿A quién inerva motoramente la mano? A los músculos de la eminencia hipotenar. ¿Ok? Y también inerva al interóseo y al lumbrical del cuarto dedo. ¿Ok? Muy bien. Y en cuanto al dermatoma del cubital, él va a inervar, él va a formar el dermatoma de la mitad interna, ¿ok? De la mitad interna de la palma de la mano y la mitad interna del dorso de la mano, ¿ok? Acuérdense que el nervio mediano forma el dermatoma de la mitad externa de la palma de la mano y el dermatoma del dorso del segundo, tercero y la mitad externa del cuarto dedo. El cubital inerva el resto y solamente nos quedaría esta porción sin dermatoma, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver. Vamos ahora con las ramas posteriores, que son el nervio radial, que nace del tronco secundario posterior, que tiene una característica. Él nace del plexo braquial y se dirige hacia atrás. Y él va a pasar por uno de los triángulos, pregunta de examen, por uno de los triángulos que yo les he nombrado como 50.000 veces en el hombro. Triángulo homotricipital, por donde pasa el ramo posterior de la arteria subescapular, el cuadrilátero homotricipital, por donde pasa el paquete vasculonervioso circunflejo,
arteria circunfleja posterior, vena circunfleja y nervio circunflejo, y el triángulo húmero tricipital, por donde va a pasar la arteria humeral profunda y el nervio radial. El nervio radial pasa por ahí y luego desciende de forma diagonal por la cara posterior del húmero a través de un canal que está en la cara posterior del húmero, que lo vimos en osteología. Yo les dije que en la cara posterior de la diáfisis del húmero había un canal, un surco, que era el canal de torsión. ¿Ok? Se llama canal de torsión porque estaba torcido. Ese canal de torsión era por donde pasaba o por donde pasa el nervio radial. Si un paciente se fractura aquí, puede tener alteraciones en la sensibilidad relacionadas a las metámeras del nervio radial. ¿Ok? El nervio radial, cuando pasa posterior, inerva motoramente al único músculo del grupo posterior del brazo, que es el tríceps. Y cuando llega al antebrazo, fíjense, aquí lo vemos bajando por el antebrazo. ¿Ok? Cuando llega al antebrazo, aquí lo vemos bajando por el brazo, pasa el triángulo húmero tricipital y luego baja por el canal de torsión y baja por todo el dorso del antebrazo. En el dorso del antebrazo va a inervar a todos los músculos posteriores y externos del antebrazo. ¿A quién inerva entonces motoramente el radial? Al tríceps, a todos los músculos del grupo posterior del antebrazo y a todos los músculos del grupo lateral del antebrazo. Y llega a la mano. El nervio radial es el que tiene la metámera más extensa. Fíjense, todo el dorso del brazo, todo el dorso del antebrazo y el resto del dorso de la mano que no inervaba el mediano y el cubital. ¿Ok? Repito, la descripción no es tan esencial. Lo importante es aprenderse la imagen. ¿Ok? Un miotoma es como una metámera. Sí, un miotoma es, digamos que es la metámera del músculo. La metámera, pero en el músculo. ¿Me explico? ¿Me expliqué? Sí. Pero, y por ejemplo, ¿cómo se describiría una de esas? O como un ejemplo. ¿Cómo se describiría? Fíjense, vamos a suponer que vamos a describir al radial. ¿Qué inerva sensitivamente el radial? Inerva el dorso de la mitad distal del brazo, todo el dorso del antebrazo, el dorso de la mitad externa de la mano y el dorso de la mitad proximal de lo que es el segundo dedo y el dorso del primer dedo. ¿Ok? Así más o menos se describe. Si queremos escribir el mediano inerva el dorso de la mitad distal del segundo y tercer dedo y el dorso de la mitad distal, que a su vez es la mitad externa del cuarto dedo. ¿Me entendieron? Así más o menos se describe, por supuesto. Para describirlo más fácil hay que ver las imágenes. ¿Me entienden? Claro. Ajá. Y nos queda, fíjense, este territorio y este territorio que está aquí. Ahí está el... Ok. Nos queda entonces la quinta rama terminal, que es el nervio circunflejo o nervio posterior. Digo, nervio axilar. El nervio circunflejo nace del plexo braquial y va a pasar por donde pasa el paquete vasculonervioso circunflejo. ¿Qué es por dónde? Por el tronco, por el triángulo, el cuadrilátero homotricipital. Por aquí pasa la arteria circunfleja posterior, la vena circunfleja y el nervio circunflejo. ¿A quién inerva motoramente el nervio circunflejo? A un solo músculo, que es al deltoide. Pregunta de examen. ¿Quién inerva el deltoide? El circunflejo. ¿Ok? Muy bien. Y sensitivamente se va a encargar de inervar a todo el hombro. ¿Ok? Fíjense, todo el hombro. ¿Ok? Y nos queda una rama que, como les digo, se considera en algunos libros rama terminal y en otros ramas colateral, que es el nervio braquial cutáneo y su accesorio, que es un músculo netamente sensitivo. Él solamente forma una metámera. Él no inerva a ningún músculo. ¿Ok? Fíjense que aquí lo vemos de forma superficial, por todo lo que es la fascia superficial del brazo. ¿Ok? Ahí lo vemos. Y ahí lo vemos bajando. Él va a descender por toda la cara interna del brazo, por toda la cara interna del antebrazo y va a emitir sus ramas para inervar sensitivamente la mitad interna de la cara anterior del brazo y del antebrazo. ¿Ok? Y ahí tenemos completas las metámeras del miembro superior. Circunflejo, músculo cutáneo, mediano, cubital y braquial cutáneo y su accesorio. Y en el dorso
circunflejo, músculo cutáneo, braquial, radial, perdón, braquial cutáneo interno, cubital y mediano. ¿Ok? Muy Profe, bien. entonces, las metámeras serían los nervios que inervan sensitivamente a un músculo, ¿cierto? Exacto, exactamente. No, no, perdón. Un dermatoma en el caso de los músculos, por eso que se llama miotoma, es un nervio que inerva a un solo músculo. O sea, el músculo es inervado por un solo nervio. Por ejemplo, el deltoides. Por ejemplo, el tríceps. ¿Me explico? Y el miotoma inerva a muchos músculos, ¿cierto? Exacto, exactamente. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo quedé muy claro, de hecho. Profesor, tengo una pregunta. Ah, ¿Cómo pasaría si una persona pierde por lo menos una sensibilidad, cualquier nervio que pueda ser lesionado? ¿Hay una reconstrucción o podría hacerse algo para que ese nervio pueda recuperar totalmente su funcionabilidad? eso, bueno, eso depende de lo dañado que esté el nervio. Eso son por grados. Si el nervio solamente se estira, se elonga, eso con reposo cede. Si el nervio pierde sus fibras, acuérdense que el nervio está constituido por múltiples fibras nerviosas, por múltiples axones. Entonces, cuando vamos a suponer que un nervio pierde varios axones, eso se regenera, ¿ok? Esa porción del nervio se regenera, ¿sí? Pero si el nervio se desgarra completamente, dependiendo del tiempo, el neurocirujano puede optar por suturar ese nervio con una sutura especializada. Eso es todo un proceso especializado. Y con tratamiento puede lograr la recuperación de una parte del nervio, ¿ok? De una parte de la funcionalidad del nervio. No es que cosen el nervio como el músculo. El músculo tú lo coses y él vuelve a recuperar su actividad, ¿ok? Pero el nervio no, el nervio lo cosen, lo suturan y puede recuperar una pequeña parte de su funcionalidad, ¿ok? Que dependiendo de qué tan grande sea el nervio o qué tan extensa sea su región, eso es lo que va a determinar qué tan afectada va a quedar la funcionabilidad. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando un paciente se lesiona el nervio frénico, se lo desgarra por completo, que es el nervio que inerva el diafragma. Si es oportuno, si lo diagnostican rápido, va el neurocirujano, sutura el nervio frénico o corrige el error, pero siempre el paciente queda con cierta dificultad para respirar. ¿Ok? Son esos pacientes, o bueno, son algunos de esos pacientes que uno los ve en la calle con una bombona. ¿Ok? Son esos pacientes que tuvieron un daño de nervio frénico y entonces quedaron o sea, perdieron la funcionalidad del nervio. ¿Me entienden? Vale, vale. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Eso Profe, mismo aplica a un corte limpio. Es decir, si es un corte limpio en un nervio, ¿se podría volver a unir? Pues tiene que ser que el nervio se desgarró un solo sitio. Ah, si se desgarró un montón de sitios, ya eso quedó así, de mi manera. O sea, que si se desgarra en muchos lugares ya es muy difícil, pero por lo menos, Sí, ya no hay manera de recuperar eso. Eso siempre eh, lo evalúa el neurocirujano. Él evalúa qué tan probable es recuperar el nervio. Si él ve que el nervio está demasiado dañado, él dice de una vez, no, mire, esto no lo podemos arreglar. El paciente va a quedar con déficit de esa porción nerviosa y listo. ¿Me entienden? profe, ¿y sí. qué pasa con cuando una persona tiene esclerosis múltiple en los nervios? Eso es lo que ocurre, la esclerosis múltiple, no sé si han escuchado, la esclerosis múltiple corresponde a la patología autoinmune en la que los fibroblastos producen mucho colágeno. Es como que si los fibroblastos agarraran cemento y le echaran cemento a todo el cuerpo, todo, estómago, hígado, vaso, piel, de hecho la piel de esa persona es muy dura. Y también le echan colágeno a los nervios. Entonces, ¿qué ocurre? Las vainas de mielina, que es el elemento que facilita la conducción nerviosa, la vaina de mielina
también se llenan de colágeno. Y si las vainas de mielina se llenan de colágeno, el impulso nervioso no viaja adecuadamente. ¿Ok? Y entonces se produce una alteración de la conducción nerviosa, que dependiendo del sitio, dependiendo de eso es que se van a manifestar los síntomas. ¿Me entienden? Ok, gracias. Oh. Bueno, profesor, tengo una pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, no sé, yo relacioné a dermatomas con dermatitis? No sé Ajá. si tenga alguna relación o algo así. No, eso no tiene nada que ver. Dermatitis es la inflamación de la piel. De ahí no tiene nada que ver el dermatoma. ¿Ok? El dermatoma es netamente neurológico, problema neurológico. ¿Ok? Ok, gracias. Ok. Y por ¿Alguna lo otra menos pregunta? los tic nerviosos, ¿por qué ocurrirían? Eso ocurre porque hay una hiperexcitación del nervio. ¿Me explico? O sea, el nervio está hiperexcitado, ¿verdad? Bien sea por estrés, por un problema patológico, por supuesto. Entonces, el estrés produce que se hiperexcite algún nervio del cuerpo y ahí es donde tenemos los tics nerviosos. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta siempre poner. Cuando nosotros nos llenamos de gases, ¿verdad? Nos llenamos mucho de gases. Eso hace que el diafragma ascienda, ¿ok? Porque los gases que están acumulados en el abdomen empujan al diafragma hacia arriba. Al ascender, el diafragma, digamos que empuja o comprime el nervio frénico, tanto el derecho como el izquierdo. Al comprimirse el nervio frénico, este se hiperexcita, ¿ok? Y al hiperexcitarse, él manda mucho impulso nervioso al diafragma y el diafragma empieza a presentar contracciones involuntarias y aparece el hipo. ¿Me entienden? Sí, solo leí en estos días. ¿Me entendieron? Buenísimo, buenísimo. No sé. Bueno, bastante claro, la verdad. ¿No hay más preguntas entonces? Creo que ya no. No. Ok. Bueno, entonces terminamos por hoy. La próxima clase es ¿qué día es hoy? Viernes. De La lunes. próxima clase el lunes a las 2 y vamos a ver reparos anatómicos. La clase de lunes sí es cortica porque la mayoría de los reparos anatómicos ya los hemos visto. Con el que nos vamos a parar un ratico es con el túnel del carpo. Ese es el con el que nos vamos a parar. De resto ya prácticamente lo hemos visto todo. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos el lunes a las 2. Sí, a las En un 2. rato yo les subo, el lunes, en un rato yo les subo los videos de inervación al correo para que los tengan, ¿no vieron? Y Luis, pasa la clase, como siempre. Perfecto. Vale, profe, gracias. Chaito. Gracias, profe. Chao. Chao.